Latinoamérica en el 2004, ya pasaron 20 años del tsunami en el Océano Índico, el más devastador en la historia, dejando más de 230.000 víctimas fatales, afectando a 14 países. Ese tsunami cuyo epicentro afectó el Océano Índico y también parte de lo que fue Indonesia. Fíjese las imágenes más devastadoras, como estas olas de hasta 30 metros de altura acabaron con todo a su paso, afectando no solamente las importantes estructuras, sino también a las personas, a las familias. Son 20 años del tsunami, estas imágenes que muestran también cómo es la fuerza de esa comunidad para haberse levantado a este terrible desastre. El movimiento telúrico, para que usted se haga una idea, liberó una energía equivalente a 23.000 bombas nucleares, como la que se arrojó en la ciudad japonesa de Nagasaki en 1945. Imagínense usted, 23.000 veces eso. En Tailandia murieron 5.000 personas. La unidad de identificación de víctimas de catástrofes, compuesta por expertos policiales y forenses de 30 países, pudieron identificar a más de 3.600 cuerpos en menos de 2 años. Estamos hablando de un inmenso proyecto, el más grande de su línea. Este poderoso temblor que se vivió hace 20 años fue superado únicamente por los sismos en Chile de 1960 de 9.5 y en Alaska de 1963 de 9.2, y provocó estas enormes olas que golpearon primero la costa indonesia y que viajaron a una velocidad entre 500 y 1.000 kilómetros por hora. Además, yo le decía, eran olas de hasta 30 metros de altura. Estas irrumpieron en las costas de más de una decena de países, borrando algunas comunidades del mapa en segundos. Este tsunami del 2004 fue causado por un terremoto de magnitud 9.1 cerca de la isla de Indonesia de Sumatra y provocó una oleada de tsunamis que causaron la mayoría de los fallecidos en Indonesia, como las estructuras se derrumbaron. Fíjese cómo de esta vista aérea quedó todo hecho nada cuando el agua pasó allí, dejando estragos. Esta es una vista aérea de cómo el agua ya acá había pasado y cómo había derribado lo que eran estas ciudades. Allí, fíjese el desastre donde quedó este avión y el resto de escombros, las casas destruidas. Por supuesto, veíamos allí la misma sociedad, los cuerpos de víctimas fatales, el trabajo para recuperar lo que fue recuperarse de ese importante daño. Fíjese, fueron 14 países, 230.000 víctimas, olas de hasta 30 metros de altura. Vamos a mirar el preciso instante en el que entra la ola y va con toda su fuerza a llevarse todo a su paso en Indonesia. No es una película, esto fue la realidad del momento exacto en el que estas olas se llevaron todo a su paso. Fíjense cómo arrastra, y había personas allí que fueron lógicamente afectadas por la fuerza, la velocidad de este maremoto, estas olas de alturas increíbles y de fuerza, de velocidad de hasta 1.000 kilómetros por hora. Impresionante. Tengo más datos para compartir con usted, porque vamos a revisar lo que fueron las imágenes más impresionantes de este evento, un evento que no se olvida, de ese poderoso temblor, de ese movimiento telúrico, esas olas mortales que afectaron la costa oriental de África, donde se cobraron vidas, por ejemplo, en Somalia, 289 víctimas fatales. En Tanzania, unas 13, en Seychelles, 3 personas, en Kenia, 1, en Yemen, 2, en Sudáfrica, 2 personas murieron. Y este fue el punto del planeta en el que se registró la muerte más cercana, o quiero decir, la muerte más lejana a lo que fue el epicentro del mismo. Estamos hablando de que el epicentro fue a 8.000 kilómetros de distancia, y eso afectó en Sudáfrica, matando a 2 personas. Esto trajo después como un resultado la conmoción a nivel global y el trabajo de diferentes artistas, líderes, personas tratando de colaborar y recaudar dinero para poder levantar
levantarse después de este increíble fenómeno, este hito que marcó un antes y un después en la historia. Tengo más datos para compartir con usted en pantalla. Fíjese que el sismo fue de 9.2 puntos, 9,2 puntos en la escala de Richter, el segundo más grande de la historia. El epicentro se ubicó a 120 kilómetros al oeste de Sumatra y a 30 kilómetros de profundidad. Imagine usted eso, ocurrió a las 7:58 de la mañana, hora local. Empezaba un nuevo día y vaya la manera en la que transcurrió. Tuvo una duración de entre 8 y 10 minutos, el segundo más largo de la historia, y provocó 1 minuto de vibración del planeta. Generó un tsunami con las olas más altas de 30 metros de altura. Increíble si usted comienza a sacar la cuenta, tomando en cuenta que usted seguramente promedio medirá 1,60, 1,70, 1,80. Imagínese usted entonces 30 veces ese tamaño. Allí podrá ver la cantidad, o imagine usted la magnitud de esas olas. Entre 200.000 y 230.000 muertes en 15 países distintos. Más de 125.000 personas heridas, 45.000 personas desaparecidas y más de 1.700.000 desplazados. Estamos hablando de que fueron 14 países, 14 naciones que se vieron afectados por este tsunami en el Océano Índico. Quiero compartir con usted más detalles. Fíjese cómo esta tabla nos permite observar cuáles fueron los países afectados. Indonesia, de verdad, fue el que mayor número tuvo muertos confirmados y muertos estimados. Fíjese que en Indonesia se registraron 130.736 muertes y los muertos confirmados. Ahora, los muertos estimados, 167.799. En Sri Lanka, 35.322 y se calculó lo mismo, se estimaba lo mismo. En India, 12.405, un poco más para India con 18.045 muertes estimadas, y así se vio afectado en países como Somalia, Myanmar, Maldivas, Malasia, Tanzania, Seychelles, Bangladesh, en Sudáfrica, en Yemen, en Kenia, y por supuesto hablábamos también de lo que fue Sudáfrica, el punto más lejano al epicentro de este episodio. Un total de 184.167 muertos confirmados y muertos estimados 230.273. Ahora les quiero mostrar imágenes de cómo fue el momento exacto en el que entraba la ola. Vamos a ver allí, prepárese usted. Esto en Indonesia. Fíjese usted cómo está en el fondo el viento, que además ya se sentía en las plantas. Fíjense en la especie de sombrillas y cómo viene el agua desde allá con esta velocidad. Se registraron entre 500 y 1.000 kilómetros por hora. Vamos a esperar el momento exacto. Estoy tratando de escuchar qué pasa alrededor, que esas voces que hayan quedado registradas en este material audiovisual. Recuerde, 20 años transcurrieron del peor tsunami de la historia en el mundo. Un 26 de diciembre, pero del año 2004. Fíjese usted, ahí comienza a entrar el agua, levanta con fuerza las sombrillas que están allí en plena orilla. Estamos además viendo, mire cómo comienza a moverse y a ligarse ya, mezclarse el agua que viene desde el mar y se lleva todo allí en la piscina. Estamos viendo además una cámara claramente con zoom que nos muestra el momento en el que ese maremoto y esta agua entró en Indonesia. Lamentablemente, más de 230.000 personas fue el dato estimado. Y a 20 años de este tsunami todavía hay familiares de las víctimas, tanto cercanos como lejanos, que esperan encontrar a sus seres queridos perdidos. Recuerden que hubo personas desplazadas, desaparecidas. Según los expertos, la ausencia de un sistema de alerta correctamente coordinado en el 2004 agravó el impacto de esta
catástrofe. Ahora unas 1.400 estaciones en el mundo permiten que la alerta de tsunami se envíe en tan solo unos minutos después de que este se informe. Vamos a mirar en pantalla. Sí, le quiero mostrar cómo es el punto, sí, exacto donde ocurrió el epicentro acá. Este es el punto donde el epicentro 9.1, la mayor fuerza, una profundidad de hasta 30 kilómetros de profundidad. Es increíble cómo después esto se va desplazando por todo el océano Índico, se expandió y afectó toda esta parte, incluyendo, hablábamos de lo que eran las Maldivas, Sri Lanka, cómo se vio afectada por el movimiento. De hecho, vamos a mirar en pantalla cómo fue ese movimiento, ¿sí?, de las mismas, la expansión de las ondas de este tsunami. Allí es el epicentro donde mayor fuerza hubo y fíjese cómo se expandió, golpeó 14 naciones. Y fíjese el punto más lejano donde la ola llega. Ahora volvamos al mapa anterior, miremos una vez más y volvemos al mapa anterior. Fíjese que esto que comenzó de este lado se expandió tanto que inclusive llegó hasta acá, hasta Seychelles. Quería mostrarlo, he perdido de este lado, si nos ubicamos. Hasta este punto en Seychelles llegó, inclusive el punto más lejano de hecho fue Sudáfrica, donde estamos hablando de 8.000 kilómetros de distancia, y acá en Sudáfrica se registró la muerte de 2 personas, producto de la misma fuerza del tsunami que se llevó todo a su paso acá en Tailandia, en Vietnam, Malasia, por supuesto en India, y todo esto se expandió y golpeó hasta Sudáfrica. Hoy se mantiene en el recuerdo, estamos recordando, ¿sí? Son 20 años que transcurrieron desde esa catástrofe golpeando 14 naciones y cambiando el rumbo de cómo hoy se prepara el mundo para situaciones como estas. Se calcula que los daños materiales fueron de 14.000 millones de dólares. El tsunami provocó el desplazamiento de más de 1,5 millones de personas y dio un lugar a una ayuda de emergencia de unos 14.000 millones por parte de la comunidad internacional. Estamos hablando que este fue más dinero que inclusive el que se recolectó en el concierto de Live Aid, en el que participaron artistas de la talla de Madonna y Freddie Mercury. Recuerda, bueno, cientos de miles de edificios fueron destruidos, comunidades enteras se quedaron sin hogar, más de 100.000 casas fueron reconstruidas solo en la provincia de Indonesia de Aceh. Los recuerdos de la devastación y el miedo vivido en ese 2004 en el Océano Índico sigue siendo la huella más indeleble de la tragedia, de la que intentan recuperar sus sobrevivientes, algunos con más éxito que otros, 20 años después de haber sido arrastrados por esas olas.